es la cultura de paz. La cultura sirve para detener la violencia. Es una sentencia que casi como un lugar común se ha repetido en México durante los últimos años con diferentes acentos y diversos puntos de vista. Tras la llamada guerra contra el narco promovida por el expresidente Felipe Calderón, una y otra vez se ha dicho que la cultura es la mejor herramienta para contrarrestar la oleada de crímenes que incendian de sur a norte todos los rincones del país. El razonamiento de los últimos gobiernos ha sido prácticamente unánime. Si un niño de tierra caliente toma un violín para aprender música clásica, lo más seguro es que no caerá en la tentación de tomar una R15 para convertirse en sicario. El papel de la cultura como un elemento central en la reconstrucción del tejido social, en la creación de un entramado que detenga la violencia, es un eje que ha acompañado el discurso político de las administraciones más recientes, pero también existe la duda legítima de si realmente la cultura sirve para esos fines, es decir, si en realidad la cultura opera como un elemento pacificador o solo se convierte en una especie de propaganda de Estado para encubrir la impotencia institucional para frenar la violencia. En el sexenio pasado y en el actual han convivido dos estrategias para utilizar a la cultura como un elemento pacificador. Por un lado está la promoción de eventos artísticos y culturales en zonas con una grave problemática social y por el otro la instalación de infraestructura cultural que idealmente opere de forma permanente en los lugares considerados como focos rojos dentro de la República. En la actualidad, la Secretaría de Cultura Federal, dentro de sus llamadas misiones culturales, organiza pequeños festivales denominados holgorios, que de acuerdo con el organismo federal, son producto de una investigación de campo con las comunidades, para recabar información sobre las necesidades concretas del lugar, actividad que denominan la milpa. En un segundo momento, con la información recabada, el gobierno federal plantea la creación de semilleros culturales, que se convertirán en infraestructura cultural que operará de forma permanente en zonas de alta incidencia delictiva, los cuales se espera que a futuro tengan una mayor coincidencia con políticas públicas que emanen de estos procesos de diagnóstico realizados por la Secretaría de Cultura en cada comunidad. Asumiendo que esta doble vía pueda ser exitosa, de nueva cuenta surge la pregunta de si las políticas culturales pueden abonar en la construcción o reconstrucción de las comunidades que han sido totalmente desgarradas por el poder del crimen. O en otras palabras, ¿pueden las políticas culturales crear espacios de paz? Frente a la cultura de violencia, la cultura del crimen, la cultura del dinero, ¿pueden los artistas o los creadores convertirse en otro tipo de referentes que sirvan para atemperar el estado de violencia? La pregunta se mantiene abierta, y quienes han dirigido este tipo de iniciativas o han estudiado el fenómeno saben que no se pueden dar respuestas categóricas. Caso Apatzingán. En la historia reciente hay casos que ofrecen una hoja de ruta para analizar este tipo de iniciativas, no solo porque lograron cristalizarse en espacios comunitariamente relevantes, sino porque partieron de una reflexión y sistematización de su esquema de trabajo. El Centro Cultural del Fondo de Cultura Económica de Apatzingán, el cual fue creado en 2015 y que se mantiene activo hasta la fecha, cuenta con una publicación titulada Cultura de Paz, Palabra y Memoria, un modelo de gestión cultural comunitario. De acuerdo con el libro, que se puede descargar gratuitamente, el Centro Cultural partió de un concepto de cultura de paz que retoma la primera parte de la Resolución 53/243, Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, de la Organización de las Naciones Unidas, emitida el 6 de octubre de 1999. La cual establece un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia política de los estados, y de no injerencia en los asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los estados. El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. El centro dio una nueva vida a un sector de la ciudad, la antigua estación de ferrocarril, construida en 1941, y un espacio público enfrente de esta, cuya intervención partieron de varias premisas.
Participación de la comunidad, identidad y pertenencia. Construir la narrativa del lugar a partir de su origen con nuevos usos y una lectura renovada y actual. Mejorar la calidad ambiental de la plaza. Reforestación, mobiliario urbano e iluminación. Restauración completa de la antigua estación en cuanto a su estructura, instalaciones y acabados, para tener espacios confortables y funcionales de acuerdo con las nuevas actividades programadas. El Fondo de Cultura Económica en Apatzingán tiene como misión el ofrecer espacios que, a partir de la literatura, desarrollen acciones culturales, artísticas y educativas, con la finalidad de propiciar una convivencia significativa que nos dirija a una cultura de paz. Participar en el esfuerzo nacional por fortalecer el tejido social que consolide los lazos, la conciencia y la ética de las comunidades violentadas de nuestro país. Ahora bien, partiendo de un proyecto que conceptual y prácticamente ha sido relevante, la pregunta sigue siendo la misma. ¿El Centro Cultural del Fondo de Cultura Económica de Apatzingán ha fomentado una cultura de paz? Para algunos de sus promotores, esta interrogante es válida, porque aun cuando pueden ofrecer numerosos ejemplos de su benéfico impacto en la comunidad, en realidad nunca se ha intentado responder la pregunta de cómo este centro impacta en una comunidad tan afectada por una cultura de guerra. Apatzingán, que es conocido como el mayor laboratorio de drogas sintéticas de México, fue convertido en el laboratorio para un proyecto de cultura de paz, pero hasta hoy las transformaciones que pueda generar no se han medido y mucho menos existen los indicadores para cuantificar su impacto. ¿Qué pasa si el modelo en algún momento necesita corregirse? ¿Cómo se corrige? Es un proceso que tendría que ser parte de un proyecto integral, pero hasta hoy el gobierno no lo ha sumado a una política de Estado. Otro factor determinante que no se puede dejar de lado es la participación de la sociedad civil, que en el caso concreto de Apatzingán ha sido determinante para que el recinto se mantenga en operación. La existencia de un grupo bien organizado de promotores culturales que saben trabajar con apoyo o sin apoyo de las instituciones, que no ceden a pesar de tener que trabajar incluso en medio de balaceras, representa el germen de una sociedad civil que tomó como suyo el proyecto y lo mantiene vivo. El periodista colombiano Jorge Melguizo señala que en Colombia y en México, países atravesados por todas las iniquidades y por todas las violencias, tenemos un imperativo ético, la construcción de una nueva sociedad, de una nueva ciudadanía. Cuando se habla de desarrollo sostenible, siempre se piensa en 3 dimensiones: social, ambiental y económica. El desarrollo humano solo puede ser efectivo si asume una consideración explícita de la cultura y sus factores como la memoria, la creatividad, la diversidad y el conocimiento. Melguizo indica que la cultura, y en especial la cultura ciudadana, juega un papel fundamental en el fortalecimiento de la sociedad civil, en la preparación de la comunidad para su mayor y mejor participación, en la generación de la cultura política, en la formación de ética civil desde las políticas públicas, en la construcción de nuevos referentes, en el cuestionamiento a comportamientos y maneras de vivir y en el desarrollo de proyectos que lleven a terrenos de entendimiento y respeto por el otro y no a su exclusión y eliminación. Que los proyectos culturales sirvan para la constitución de sujetos, para que la gente pueda desarrollar por sí misma proyectos culturales de transformación de su realidad individual y colectiva. Y ello implica crear dispositivos para pensarse de manera crítica como sociedad y como sector, construir condiciones y subjetividades incluyentes y poner en juego los diversos relatos de lo social y los diversos sectores sociales. Los desafíos de Apatzingán y de México son los mismos que los que Medellín y Colombia enfrentan: el desafío de la convivencia pacífica, el desafío del fortalecimiento de lo público, el desafío de enfrentar la iniquidad, el desafío de reconocer la diversidad territorial y poblacional y el desafío de la construcción de una nueva ciudadanía, de una nueva sociedad donde la participación sea esencia y no solo herramienta. Experiencia Internacional de Cultura de Paz. De acuerdo con Jacobo Dayan, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos, las experiencias internacionales muestran de forma muy contundente que la cultura no puede sustituir a todo un conjunto de políticas públicas para contrarrestar la violencia. Por más integral que sea cualquier proyecto que promueva una cultura de paz,
Es intrascendente si alrededor lo que existen son políticas públicas de guerra. La política cultural, la cultura de paz, no tiene ningún sentido, no tiene ningún lugar en medio de la cultura de guerra. Las políticas de intervención han sido fallidas en México y en cualquier parte del planeta. Lo único que generan son pequeños espacios. Es tomar el espacio público, resignificar por momentos el espacio público, pero eso no genera cultura de paz. Lo que sí funciona es la cultura de paz como agente de resistencia. Si estos señores de Apatzingán continúan haciendo sus talleres y sus actividades, yo lo único que les podría decir es que lo sigan haciendo, porque responde a un principio ético, pero no van a resolver el problema de Apatzingán, no van a resolver ni siquiera los problemas de ellos mismos, pero eso no quita que la palabra y la cultura son un acto de resistencia. Lo que podría hacer la cultura es fomentar la política de recuperación de espacios públicos, pero no como parte de un proyecto cultural, sino como un proyecto de seguridad pública. La recuperación del espacio público a través de actividades culturales y deportivas. Dayan explica que donde la cultura ha probado ser profundamente eficiente en contextos de violencia es cuando se combina con políticas de paz. Por ejemplo, después del horror de la dictadura en Argentina, no hubiera sido posible la pedagogía de paz y de democracia sin la cultura y el arte, que funcionaron como una cuña para los procesos de pacificación. Ahora bien, también es cierto que la construcción de la cultura de paz no es en la mayoría de los casos un proceso lineal u homogéneo, sino todo lo contrario. Siguen en la mayoría de los casos un movimiento caótico, donde la cultura se vuelve relevante porque da las bases en la construcción de memoria y narrativas para apuntalar políticas de pacificación. Aquí vale la pena diferenciar entre cuál es el papel de la cultura en entornos de violencia, sin que haya de por medio una política general de pacificación, y cuál es el papel de la cultura como acompañante de un proceso más amplio de políticas de paz. Dayan señala que en el actual gobierno, así como en el de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña, que los funcionarios públicos hablen de cultura de paz no tiene ningún sentido, porque todas las políticas a su alrededor han sido y siguen siendo de guerra. Las señales son de guerra, los símbolos son de guerra y los discursos son de guerra, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador diga lo contrario. No ha cambiado absolutamente nada. Cuando se viven procesos de pacificación serios, el papel de la cultura no está enfocado en abrir espacios aislados de resistencia en medio de la barbarie, sino hacer eco de procesos sociales mucho más complejos, como difundir los resultados de una comisión de la verdad. En México ni siquiera se está tratando de reivindicar el papel de la víctima en ninguna de las manifestaciones culturales, pero además eso tendría que ser parte de una política integral de aplicación de justicia que no existe. Al final, la pregunta se desplaza ya no hacia si la cultura puede generar procesos de pacificación, sino a la pertinencia de la acción para la paz versus el discurso de paz como forma de legitimar la guerra. ¿En México se promueve desde el gobierno una cultura de paz o solo se trata de un discurso de paz que busca legitimar una cultura de guerra? Guión: Edgar Alejandro Hernández. Voz en off: Adriana Hernández.